Ah. Hablemos del primer mes de Pokémon Champions. Andaba valiendo madre en la vida, cuando de repente me di cuenta que ya terminó la primera temporada del juego, y empezó la segunda. Lo primero que pensé fue, en esta nueva temporada solo tiene como cambio los premios del pase, que son cosas completamente obtenibles, o sea, en resumen, no cambia nada. Pero lo segundo que me puse a pensar fue, en todo este rato que estuve jugando valió la pena, así que me animé a simplemente compartir mi experiencia en lo que llevo de juego hasta ahora. Antes que nada voy a aclarar un par de puntos. Pokémon Champions salió el 8 de abril de 2026, pero yo empecé a jugar el 18 del mismo mes, así que yo en particular, no tuve problemas con temas como movimientos defectuosos, errores al mover Pokémones desde home, o encontrarme a la legendaria Gardetrans. Tampoco no soy ningún reseñador de juegos experto, así que mis críticas solo se basarán en mi experiencia y opinión. Y por último, no tengo capturadora, así que no podré pasar clips completos o detallados de mis partidas, para demostrar mis puntos, así que usaré la vieja confiable de fuentes. Créanme. Una vez tienes el juego y empieza la introducción, terminas llegando a un gimnasio Pokémon para convertirte en el sucesor del líder. Escucha bien, hijo, este gimnasio fue pasado de generación a generación, y ahora te pertenece a ti. En primer lugar, no soy tu hijo, y segundo, yo vine por la solicitud de empleo que decía que aceptaban a cualquiera con un IQ mayor de 2, pero pensaba que iba a trabajar como asistente, barrendero, o de cagada portero, no que tomaría su lugar. ¡Ah, chinga! Eso es Ya una vienen por patrulla. mí. No hay tiempo para explicaciones. Aquí tienes las llaves y las escrituras. Ya me debo ir a disfrutar mi jubilación. Pero, A mí ni me veas, yo solo vine a cobrar la renta. espera, el local ni siquiera es mío. Obvio, ¿no? Esas escrituras son el contrato de renta. Como sea, si no me pagas el próximo mes, llamaré a mis contactos para que amanezcas embolsado. Nos vemos, pobre, que pisar este piso me da algo de asquito. Pues, ni modos, toco chambear. Una vez terminada la intro y el tutorial, finalmente te regalan tu primer Pokémon. Yo pensaba que sería al azar, pero resulta que ya están seleccionados, y dependiendo del Pokémon elegido te darán un equipo predeterminado. Yo elegí al Charizard porque pensaba que podría usar un equipo de clima soleado. Lástima que poco después me enteré que ninguno de los Pokémones que a mí me gustan para ese equipo no están programados, y el resto de inútiles que me dieron como equipo eran pésimos para aprovechar el clima soleado. De todas formas, ninguno de los Pokémones que me dieron como equipo me gustó, o me parecieron armoniosos. De hecho, ninguno de las opciones como equipos me parecen del todo armoniosos, pero, de haber sabido sobre los equipos predeterminados, hubiera elegido mejor a Lucario como inicial, más que nada porque en su equipo tiene a Sylveon y a Froglass, que son Pokémones prometedores en este juego. Aún así, aquí dejo la imagen de los equipos y el link de su página para verlo mejor en la descripción. El punto al que quiero llegar es que al final, pese que me decante por Charizard, lo terminé dejando a él y al resto del equipo predeterminado al poco rato para armarme un equipo que se acomodaba más a mis necesidades. Esto me parece algo negativo por parte del juego, porque sin importar cuál equipo elijas, no tiene demasiada química entre sí. Vale que quizás no te dé lo más top tier al principio del juego, pero para sobrevivir en un combate real es necesario que mínimo tu equipo tenga una estrategia sólida para hacer frente a la mayoría de adversidades a las que te enfrentas. Pero con esto hablaré del primer punto que me imagino a la mayoría les interesa. Como mencioné, ninguno de los equipos que vieron en el tutorial me gustó, así que tuve que formar mi propio equipo usando el sistema de reclutamiento que el juego tiene. Luego de paciencia y frustración por no salirme los Pokémones que necesitaba para mi equipo, finalmente lo logré. Armé el mejor equipo, el más top tier, el más poderoso, cuyo nombre inspira temor y respeto. Con ustedes, Los Tilines FC.
Ya fuera de bromas, es un equipo que aunque no es top tier, sí es uno bastante fuerte y con mucha sinergia, sobre todo por estos tres, cuya estrategia es uno de los más poderosos que hay actualmente. Pero como dije anteriormente, todos estos los obtuve a través del sistema de reclutamiento, en la cual te dejan elegir uno de 10 Pokémones aleatorios, lo cual no es tan difícil como suena, pero sí es muy tardado, sobre todo que el reclutamiento gratuito solo es cada 21 horas, mientras que como alternativa a esperar están los cupones aceleradores, que si bien es cierto que facilitan el proceso, yo personalmente no lo recomiendo abusar de ello, porque cuando menos te das cuenta, iniciaste con 400 boletos y terminas con menos de 50 en tu primera semana de juego. No es chiste, es anécdota. Otro detalle que deben tomar en cuenta los jugadores nuevos es, que puedes pasar Pokémones de Home a tu cuenta, lo cual facilitaría el formar tu equipo. Pero supongamos que no tienes ningún juego de la saga y este es tu primer juego de Pokémon, igual no hay mucho problema, solo que tus primeras semanas serán más tediosas por lo mismo del sistema aleatorio de reclutamiento que mencioné, pero a la larga no es tan problemático. El verdadero problema surge con los Pokémones exclusivos como son los Megas de los iniciales de Kalos y Flor Eterna. Puesto que sin Home es directamente imposible acceder a estas formas. Estás pero bien pendejo, que ya se te olvidó que en Pokémon Home existe la GTS para intercambiar y así buscar los Pokémones que necesitas. El que es pobre en Pokémon es porque quiere. Sí y no. Si bien los iniciales de Kalos que provengan de ZA, actualmente sí son bastante solicitados. Pero tampoco no son tan valiosos a nivel de intercambio, por lo que los puedes encontrar con relativa facilidad, si tienes Pokémones decentes en Home. O incluso en el caso más extremo, siempre puedes ir a mendigar en un grupo de intercambio de terceros, y siempre hay probabilidad de que un buen samaritano te eche la mano con esos Pokémones sin pedir nada a cambio realmente. El problema es Flor Eterna, porque a la fecha de la realización de este video, sigue siendo la Pokémon más solicitada de la GTS, debido a que su único método de obtención es en Z y solo puedes obtener una por partida. Pese a ello, la comunidad ha intentado hacer que este Pokémon sea más fácil de obtener con métodos, como puede ser la clonación por grindeo, o usar otros métodos no tan legales. Aun con esto sigue siendo la Pokémon más cara de la actualidad de Home, por lo que será difícil que te la regalen fácilmente, así que si la quieres tendrás que ir preparando un legendario Shiny o un Pokémon de evento para poder obtenerla. Entonces eso significa que es pay to win, porque si Floette es tan solicitada es porque todos lo quieren para arrasar en Champions, y la única forma segura de obtenerla es a través de Legend ZA. Entonces en Pokémon Champions no podrás ganar sin ella. Eso no es cierto, actualmente a nivel meta Floette no está en las posiciones más altas. Los que ocupan estas posiciones son Pokémones que puedes conseguir sin siquiera usar Home. Pero con esto tampoco quiero decir que es basura, pero el tema con Floette ya sería hablar de otra cosa, pero si quisiera hablar de ello en otra ocasión. Como sea, volvamos al tema. En resumen, si bien para aquellos que no tienen ZA, tendrían dificultades para poder usar estos 4 de aquí, tampoco son tan indispensables para destacar en el competitivo. Y armar un equipo sin el apoyo de Home es tedioso, pero no imposible. Como último consejo que quisiera dar antes de pasar al siguiente tema es: si tienes dificultades para saber qué Pokémon es usar para tu equipo, y no quieres invertir tanto tiempo para que no sea en vano, te recomiendo probar equipos y estrategias en Pokémon Showdown, y cuando encuentres algo que te guste, ya lo armas para Pokémon Champions. Seré breve en este tema porque no tengo mucho que comentar honestamente. En mi caso no he encontrado ningún problema con los FPS, yendo a 30 frames estables, aunque a algunos les puede parecer bajo, es lo suficiente para jugar bien. El problema radica en que la versión de Switch 2 es exactamente la misma a la de Switch 1, lo que se traduce a que igual corre a 30 FPS cerrados, cosa que a algunos usuarios les molesta. Y honestamente, sí es comprensible el por qué se quejan de esto, puesto que al final la Switch 2 es más potente, por lo que uno esperaría que estuviera al menos a 60 FPS como mínimo. Otro detalle que me pasó es que luego de jugar por 3 horas seguidas, siento que la consola se calienta bastante. Pero le daré a Nintendo el beneficio de la duda y creeré que es porque la Switch que yo compré fue la versión de un año después del lanzamiento de la consola, y supondré que la versión OLED y la 2 no tienen este problema. Pero bueno,
aun con el sobrecalentamiento mi consola no ha explotado. Por ahora. Así que todo bien. El lag, al menos por mi parte, no he sentido que me perjudique a la hora de jugar, y eso que mi conexión no es tan buena realmente, aunque siendo honestos, Pokémon al ser un juego de turnos, realmente no necesita tener una buena conexión, puesto que incluso con delay el riesgo de errores en el combate es muy mínimo a diferencia de otros juegos donde el delay sí perjudica la partida. El único problema sería la demora en los turnos, que a veces tardan incluso más que el temporizador del juego, pero a mí solo me pasa una vez en todo el tiempo que he jugado. Así que dentro de lo que cabe, todo está normal en la conexión. Al ser un juego que está pensado principalmente para celular, obviamente hay ventajas, por meter dinero real. Por un lado está el paquete inicial, que a cambio de pagar $7, obtienes como principales recompensas: tener un almacenamiento de 100 Pokémones en lugar de 50. Desbloquear la banda sonora de Pokémon Let's Go. Y unos boletos de entrenamiento y reclutamiento. También está la membresía Premium, que a cambio de pagar $5 mensuales obtienes como recompensa un almacenamiento total de 1000 Pokémones. Poder armar hasta 18 equipos en lugar de solo 3. Misiones semanales adicionales, y tener toda la banda sonora desbloqueada. Y por último está el pase de batalla, el más caro con $9. Que al igual que otros juegos móviles, su único beneficio son lo que te dan por temporada. En mi más sincera opinión, en este momento del juego, aunque no es tan necesario pagar por alguno de los beneficios anteriormente mencionados, sí es muy probable que tengas que pagar por lo menos la membresía Premium en algún futuro, pues hay bastantes limitantes sin ella, como lo es tener solo 3 variedades de equipo, lo cual realmente es muy poco. Lo ideal para mí hubiera sido tener 5 espacios gratuitos. Y el más preocupante es el tema del almacenamiento total de Pokémones, pues 50 aunque en esta etapa del juego es, entre comillas, justo. A largo plazo esto representará un problema, incluso con el paquete de inicio no será suficiente, pues actualmente existen más de 1000 Pokémones en total, más los que vendrán en la próxima generación, haciendo que incluso la membresía se quede corto en algún momento, pues recordemos que esta solo permite como límite 1000. Así que como conclusión de este tema, lamentablemente debo decir que, pese que esta etapa del juego no se siente tan abusivo o necesario el pay to win, es muy probable que esta declaración de aquí a un año envejezca como la leche. Pues la verdad es que si hay ventajas que ya son injustas y que a futuro serán todavía más injustas si no pagas la membresía. Después de todo lo que hemos hablado, solo queda una sencilla pregunta por contestar. ¿Vale la pena Pokémon Champions? ¿O me sigo quedando con los juegos principales? O mejor aún, ¿sigo jugando mejor Pokémon Showdown? Definitivamente Showdown es mejor, pero continuando con la pregunta principal. Mi respuesta final es: en este momento vale la pena totalmente. El juego es gratuito, no necesitas pagar Switch Online, y puedes armar equipos con Pokémones que ya formaste en otros juegos. Eso sí tienes otros juegos. XD. El único pendiente es el tema del pay to win, que honestamente sí pienso que a largo plazo será un infierno. Pero aún así, tampoco puedo negar que en estos 2 meses me divertí mucho jugando y rankeando. Así que si te gusta el VGC o quieres probar cómo está el competitivo de Pokémon, este juego es una buena opción para hacerlo. Bueno, no lo mencioné pero este es mi primer video, fue tardado, y honestamente siento que el tiempo que me tomo no se refleja en la calidad del mismo, pero aún así. Si por alguna razón te gustó el video, siempre eres invitado a suscribirte y darle like, eso tal vez me motive a seguir haciendo más contenido. Como último comentario, pronto se lanzará la versión de celular. Así que tal vez también le dedique una opinión aparte. Como sea, ya me voy, chao.